Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Gregory Villamon. Si quieren ver esto un poco más en profundidad o si quieren ver una representación más dramática, pueden ir directamente a Netflix, que en este momento tienen un documental de varios episodios ahí para que vean, para que vayan a ver si tienen ganas de un misterio más profundo. En este caso no tengo tanto tiempo para relatar la historia, así que voy a hacerlo lo más completo posible en menos de 30 minutos. Creo que van a ser menos de 30 minutos. No lo sé. No sé cuál es el tiempo final de este video. Desde ya, perdón por la pronunciación de los nombres en francés. Lo intento todo lo que puedo, pero simplemente no puedo pronunciar bien las cosas. Así que perdón. Así que acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y hoy está mi gata ahí atrás. Ahí. Así que sin más, comencemos. El niño que ven en pantalla era Gregory Villamon. Nació el 24 de agosto de 1980 en La Panse-sur-Boulogne, en Francia. Perdón por la pronunciación porque probablemente está mal. Gregory tenía tan solo 4 años para el momento en el cual ocurre todo esto, así que no hay mucho que decir. Era apenas un niño y tenemos que resaltar más que nada a la familia. De eso vamos a estar hablando y haciendo foco el resto del video. Debido a esto, ya que lamentablemente no tuvo una vida muy larga, tenemos que hablar directamente de los hechos. Gregory fue el primer hijo del matrimonio de Jean-Marie Villamon y Christine Villamon. El matrimonio junto con su hijo vivían tranquilamente en las afueras de un pequeño pueblo llamado Le Pans, que contaba con poco más de 1000 habitantes en esa época. Los hechos suceden en la tarde del 16 de octubre de 1984. Christine estaba haciendo sus tareas en la casa cuando cerca de las 5 de la tarde notó que su hijo ya no se encontraba jugando en el patio delantero de su casa. Comenzó a buscarlo por los alrededores, pero no había rastros de él. No encontraba al pequeño Gregory. Salió a buscarlo entonces con el auto por las casas vecinas, pero lamentablemente no encontró nada. Después de buscarlo en todas partes, en su casa, en el patio, en las casas alrededor, se dio cuenta de que su hijo había desaparecido completamente. Así que decidió llamar a la policía. Unas 2 horas más tarde, el tío de Gregory, Michel Villemin, que por cierto voy a estar poniendo un árbol genealógico acá en pantalla para que se den una idea porque es una familia bastante complicada. El tío de Gregory, Michel, recibe una llamada anónima de parte de una persona llamada El Cuervo, de quien vamos a hablar un poco más tarde porque es muy importante dentro de este caso. El Cuervo entonces le había dicho a Michel que había secuestrado al pequeño Gregory, lo había estrangulado y lo había dejado en el río Bologne. Evidentemente esto fue comunicado inmediatamente a la policía para que fueran a investigar. Ellos fueron a buscar a este río y ahí efectivamente a eso de las 10 de la noche encontraron el cuerpo del niño Gregory. Estaba atado de pies y manos y con un pequeño gorro puesto tapándole por completo la cara. Hay fotos de esto, de hecho, pero evidentemente no las voy a poner. De vuelta, si quieren ver todo eso, vayan a Netflix, que está sin censura. Para entender entonces todo el contexto de lo que pasó y por qué una persona haría una cosa como esta, tenemos que ver a la familia del jovencito Gregory y entender quiénes son los Villemon. Por cierto, de vuelta, perdón por pronunciar tan mal este apellido. Distintas personas lo pronuncian de distintas maneras, así que si hay alguien que sepa realmente francés me puede corregir en los comentarios a ver cómo es exactamente la pronunciación. Ellos eran un clan familiar que desde hacía muchos años habitaba la zona de los Boscos. En total este clan tenía 90 miembros entre abuelos, hermanos, primos, eran muchos. Además se caracterizaban por ser mayormente personas obreras de clase media-baja. Digamos que nadie se destacaba particularmente en la familia y tenían un estilo de vida común para su clase social. Esto había pasado en todas las generaciones, toda su vida eran personas de esta clase. Y acá ocurre el problema. Cuando Jean-Marie, el padre de Gregory, comenzó a destacarse
ante el resto. Jean-Marie no era una persona dotada ni nada por el estilo, pero ya sea por suerte o por esfuerzo, le comenzó a ir muy bien, en lo que respectaba a la economía principalmente y después a su vida en general. Había obtenido un ascenso en su trabajo, en una fábrica automotriz. Llegó a ser entonces capataz. Era común en esas épocas llamar a las personas con ese cargo como el jefe, il chief en francés. Además estaba casado con Christine, quien era considerada una mujer muy bella por toda su familia, por las personas cercanas, y además habían tenido un hijo, quien era Gregory. Todo eso pasó en un lapso de 2 años, lo cual llamó muchísimo la atención, más que nada para este tipo de familia en la cual todos eran más o menos parecidos, todos tenían más o menos los mismos trabajos. Se podría decir que esto llamó una mala atención. Jean-Marie encima no se molestaba en ser modesto, todo lo contrario, él sabía que le estaba yendo muy bien y en muchas ocasiones incluso ostentaba con el resto de su familia. Es más, consiguió una casa alejada del pueblo para diferenciarse del resto. Todo esto trajo ciertos celos y resentimientos por parte de sus familiares, quienes evidentemente no tenían lo mismo que él. Aunque, de hecho, no estamos seguros de quién fue la persona que tuvo más resentimiento hacia él. Si fue un familiar, si fue un amigo, si fue una persona que tal vez trabajaba con él. No lo sabemos. Pero definitivamente había alguien que estaba en extremo celoso del éxito de Jean-Marie. Entonces, este resentimiento y envidia llevó a esta persona a hostigar a Jean-Marie y toda su familia. Aquel individuo que estaba sumamente celoso comenzó a usar el seudónimo de El Cuervo. Había comenzado a mandarle cartas amenazantes y también a hacer llamadas telefónicas a Jean-Marie y a su familia. Las cartas y las llamadas duraron cerca de 3 años, que el contenido de estas era más que nada amenazas. La mayoría las recibía él o su esposa Christine, pero también varios miembros de la familia recibían llamados de parte de El Cuervo, como por ejemplo el tío de Gregory. Al parecer el objetivo de esta persona era sembrar el caos y la desconfianza entre ellos. No se sabe con exactitud el número de llamadas que esta persona realizó, pero se estima que durante los 3 años que duró fueron más de 1000, llegando incluso a un solo día pasar las 30 llamadas. Las amenazas eran variadas, distintas cada vez que llamaba. La voz era impostada y se escuchaba además muy bajito. Alors celui-là, il est encore... A créé un climat général de suspicion et de tension à l'intérieur de la famille qui a provoqué des scissions, des clans. Affaire familiale, on se rend compte qu'il y a un deuxième point de fixation sur lequel se focalise le Corbeau, c'est la réussite de Jean-Marie. Además, el Cuervo en esas llamadas también contaba detalles íntimos de la familia, detalles que solamente quienes pertenecieran a este clan podrían saber. Y es por esto, justamente por este tipo de cosas, que se sospechaba desde un principio que podría ser un miembro de esta familia, que tal vez era alguien conocido. El miedo y la incertidumbre eran parte del día a día para la familia Villemont, hasta que en mayo de 1983 el Cuervo se comunicó por última vez con la familia a través de una carta. En esta carta hablaba acerca de que sería la última vez que se comunicaría con ellos y que nunca sabrían quién era. Y de hecho, durante más de un año, el Cuervo no volvió a molestar a la familia. Todo parecía por fin haber llegado a su fin. O eso parecía hasta el 16 de octubre de 1984. Luego de más de un año sin noticias acerca de esta persona, suceden los hechos que trágicamente acaban con la vida de Gregory. Luego de hallar su cuerpo, entonces, se mandaron a hacer las investigaciones forenses. Recordemos que en esa época las técnicas de ADN todavía no estaban desarrolladas como lo están ahora. De hecho, hasta hace poco no estaban tan desarrolladas. Esto, sumado al mal manejo que tuvieron los encargados de la investigación del caso, dificultó mucho obtener evidencia y buenas pruebas para determinar quién fue el asesino. La autopsia reveló que Gregory murió ahogado. Además, su cara estaba tranquila y no tenía signos de violencia o golpes. En un momento entonces se creyó que Gregory habría muerto ahogado en el río
después de haber sido arrojado a él. La gran primera pista surgió entonces al día siguiente, cuando se encontró una carta que estaba dirigida a Jean-Marie y a Christine. Esta carta, como se imaginarán, era de parte del Cuervo. Y decía lo siguiente: espero que te mueras de tristeza, jefe. Tu dinero no resucitará a tu hijo. Esta es mi venganza, imbécil. Como pueden ver, una carta con mucho resentimiento. Pero a este punto, al punto de haber tomado una acción tan fuerte y haber escrito encima esta carta después de tantos años de perseguir a la familia, quiere decir que esta era una persona muy obsesionada con Jean-Marie y que definitivamente quería perjudicarlo a toda costa. Con esto entonces era además evidente que el Cuervo había sido el responsable. Pero aún así no se tenía ninguna idea de quién realmente podría ser. Su identidad era completamente desconocida. Aún así, gracias a las investigaciones, se pudo reconocer de dónde provenía la carta, de dónde había sido enviada. Esta venía de La Pañes, es decir, desde el mismo pueblo donde sucedió el crimen. Y además había sido enviada el mismo día en el cual sucedieron los hechos. Se teoriza entonces con que el Cuervo envió la carta incluso antes de cometer el delito o mientras lo estaba llevando a cabo. Finalmente casi toda la familia fue llevada a interrogación. Luego de varios días se dio la primera coincidencia en testimonios que podían dar a un sospechoso. 2 testigos habían coincidido en la descripción física de una persona. Así que a partir de esto se hizo un identikit con el cual más tarde se buscaría a este culpable. Era una persona de pelo oscuro, un poco ondulado, con un bigote, una persona como la que pueden ver ahora mismo. Uno de los testigos era el dueño de un bar en el pueblo. Él contó que el día de los hechos había visto a una persona de aspecto sospechoso y que además nunca antes había visto entrar a su bar. Esta persona entró al lugar, pagó por adelantado y estuvo todo el rato mirando el reloj. En un momento se fue y volvió un tiempo más tarde para sentarse en la misma mesa. Siguiendo esta pista se llegó entonces a Bernard Laroche. Laroche tenía un aspecto muy parecido a la persona del identikit. Era primo de Jean-Marie y su actitud luego de la muerte de Gregory había cambiado. Por ejemplo, desde el momento en el cual ocurren los hechos, Laroche no dormía en su casa, sino que se iba a dormir a la casa de sus abuelos. Cuando un periodista pudo charlar con él y le preguntó sobre lo sucedido, dijo: los Villemont tuvieron su merecido. Lo lamento por el niño, pero tuvieron su merecido. Un poco extraño decir eso ante una tragedia que le sucede a tu familia, por más que no los quieras mucho, por más que pienses que son unos presumidos, es un poco sospechoso. Más aún, ¿cómo vas a decir eso en el medio de una investigación? Al parecer, Laroche y Jean-Marie tenían una buena relación antes de todo esto, pero luego de que Jean-Marie comenzó a progresar en su vida, la relación cambió totalmente. Laroche recriminaba que lo habían apartado de la familia, y además, en un momento, él trabajaba para Jean-Marie. Lo que hacía era cortar leña y en lugar de pagarle realmente con efectivo, le pagaba únicamente con nafta para su tractor, por lo cual Laroche lo consideraba un desagradecido. Evidentemente todo lo que decía y hacía Laroche era sospechoso, pero la mayor prueba en su contra llegó luego del testimonio de Muriel Bollet. Muriel era una adolescente de 15 años, cuñada de Laroche, y en su testimonio contaba que el día del crimen Laroche la había pasado a buscar por la escuela con su auto. En un principio dentro del auto estaban ella, Laroche y el hijo de Laroche. Luego la llevó a un pueblo que no conocía, Le Pañes, el lugar donde suceden los hechos. Laroche se bajó del auto y regresó después de unos minutos con un niño. Luego de esto, y sin explicar en lo más mínimo qué estaba pasando, los 4 fueron hasta una plaza. Ahí Laroche se bajó con este niño, que supuestamente es Gregory, y al cabo de unos minutos regresó solo. Sumado a la declaración de Muriel, las pericias caligráficas habían dado cierta compatibilidad entre las cartas del Cuervo y la letra de Laroche, cosa que deberían recordar porque más tarde va a ser importante. Finalmente, el 5 de noviembre de 1984, Laroche es arrestado como principal sospechoso del crimen. Parecía que el caso iba camino a resolverse hasta que 2 días después, Muriel se retractó de su testimonio y afirmó que nada de lo que había dicho era cierto. Todo parecía indicar que después de que Muriel dio su testimonio en contra de Laroche,
su familia la castigó físicamente, haciendo que se retractase. Públicamente Muriel dijo que había inventado la historia por presión de los gendarmes y que nada de eso era verdad. A partir de este punto entonces todo se vuelve una gran confusión. La historia había captado la atención de los medios y por lo tanto el pueblo estaba envuelto de periodistas buscando primicias. Y por si esto no fuera poco, el juez encargado de este caso era Jean-Michel Lambert, una figura un tanto controversial, una persona que se notaba que buscaba mucha atención y terminó haciendo cosas bastante cuestionables. Lambert era conocido en el ámbito por ser un juez un tanto incompetente y además tener una personalidad bastante llamativa. Ciertas acciones del juez llevaron a creer que estaba haciendo todo lo posible para desligar a Laroche del caso. Por ejemplo, fue él mismo quien reveló la identidad de Muriel, la testigo clave del caso. Lo dijo públicamente a la prensa, cosa que en varios lugares es ilegal, por obvias razones, ya que después, 2 días después de revelar su identidad, Muriel se retractó, porque evidentemente tuvo consecuencias en su vida privada. Además, este juez llevó la causa por un camino totalmente inesperado. Christine, la madre de Gregory, era sospechosa. Al parecer, había 4 testigos que vieron personalmente a Christine en La Pañez, en El Correo, el 16 de octubre de 1984, cerca de las 5 de la tarde, lo que sería casualmente la hora en la cual Gregory había desaparecido y también la hora en la cual se suponía que el cuervo había dejado la carta en el correo para ser enviada. Esto sin duda fue un giro controversial en el caso. Christine se defendía de los testimonios diciendo que había un error, que ella había estado el día anterior, es decir, el 15 de octubre, en el correo, no el día de los hechos. Otro de los argumentos para poner en sospecha a Christine es que las pericias caligráficas de su letra habían tenido coincidencias con las cartas del cuervo. Pero ¿cómo? ¿Ambas personas tenían la misma letra que el cuervo? Era muy sospechoso que de repente se fijara la mirada en esta persona y que de repente también las pericias dieran con que tenía la misma letra que el cuervo o una letra muy parecida. De hecho, Christine, al enterarse de que era sospechosa en el caso de su hijo, sufrió una sobredosis de tranquilizantes. Afortunadamente no le pasó nada grave, pero el ataque que estaba recibiendo había llegado a un límite. Al parecer, un famoso abogado por esa época, y según cuentan, de gran influencia sobre Lambert, había tomado la defensa de Laroche, cosa que explicaría por qué el juez estaba intentando desviar la atención de Laroche y enfocarla en la madre de Gregory. Finalmente, Laroche es liberado el 4 de febrero de 1985, aunque seguía manteniendo su calidad de sospechoso por el crimen. Jean-Marie, al enterarse de esto, anunció públicamente frente a los medios y periodistas que mataría a Laroche. Y lo hizo. El 29 de marzo de 1985, ya cuando Laroche había vuelto a su vida normal después de salir de la cárcel, él estaba yendo a su casa desde su trabajo cuando fue interceptado por Jean-Marie, quien no dudó en gatillar con su escopeta y matar a Laroche. Lo curioso de esto es que pese a haber estado bajo amenazas públicas y explícitas de Jean-Marie, la policía se negó a darle algún tipo de custodia o protección a Laroche, por lo cual básicamente lo dejaron para que lo matase. Jean-Marie fue puesto en prisión a la espera de un juicio por el asesinato de Laroche, claramente. Mientras tanto, Christine también fue arrestada porque las investigaciones en su contra seguían avanzando. Lo más relevante que pasa en el caso durante los años siguientes es que Christine fue liberada de la cárcel ya que estaba embarazada. Luego de esto inició una huelga de hambre que duró 11 días. Por el lado de Jean-Marie le esperaba una condena de por lo menos 5 años por el asesinato de Laroche, pero pasó más de 2 años a la espera de un juicio sin que este empezara, por lo cual, cuando se dio ese juicio, fue abreviado, obteniendo su libertad en 1987. Después de esto, lo único relevante que sucedió en el caso fue en 1993, cuando el juez Lambert deja el caso. Junto con esto, Christine es absuelta de todos los cargos en su contra. El caso entonces quedó en manos de Maurice Simon, un juez de vasta experiencia al borde del retiro. Él fue finalmente quien reflotó una pista que Lambert había ignorado años atrás. Cerca del lugar donde la policía cree que fue arrojado Gregory, se encontraron una aguja y una cápsula de insulina vacías. En base a esto se armó la teoría de que Gregory pudo haber sido inyectado con insulina antes de ser arrojado al río. Sin embargo, había pasado mucho tiempo y las pericias forenses no habían detallado nada acerca de marcas de inyecciones o de que se pudiese detectar la insulina. Además, era demasiado tarde para llegar a hacer nuevas pericias. El juez Simon lamentablemente tuvo un infarto después de hacerse cargo del caso,
por lo cual no pudo volver a tratarlo. A partir de entonces, la causa se cerró y abrió nuevamente varias veces, la mayoría para hacer pruebas de ADN que no se habían podido hacer años antes, justamente porque la tecnología no lo permitía. Durante 26 largos años hasta ahora no se pudo encontrar al responsable de lo que sucedió con Gregory. La familia de Gregory en 1994 dio su última entrevista a la prensa y se mudaron a las afueras de París, donde viven lo mejor posible teniendo en cuenta que nunca pudieron resolver lo que le pasó a su hijo. Una de las últimas cosas que se sabe con respecto a este caso fue en el año 2017, cuando el primer juez de esta causa, Lambert, se quitó la vida. Así que, técnicamente, de las personas que podían saber algo de lo que sucedió, no queda nadie. El juez tal vez había recibido algo de información de parte del abogado de Laroche, ya no está. Laroche ya no está. Y probablemente nunca sepamos realmente qué pasó. Es evidente que más allá de todo, Laroche tenía un gran resentimiento contra esta familia. El problema es que fue demasiado lejos. En todo caso, y para estar un poco más tranquilos, podríamos decir que él sí era el culpable y que entonces pagó las consecuencias, aunque no estamos seguros. Tal vez era inocente, tal vez simplemente era una persona terrible. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. ¿Vieron el documental de Netflix? ¿Hay algo que quieran agregar específicamente que pueda ayudar a contextualizar más el caso para aquellas personas que no lo conozcan tanto? ¿Tienen alguna teoría en especial con respecto a qué pudo haber pasado? Díganlo abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios. Mi gata se fue. Mi gata se fue de su lugar ahí en la silla, pero bueno, tal vez la próxima se quiera quedar. Y eso de atrás son velas. ¿Hay una que está titilando? Increíble. Bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.